¿Pasa a vosotros, hermanos? Pueden sentarse, ponerse cómodos. Vamos a dar inicio al estudio de esta tarde. Un estudio, hermanos, que ya ustedes o algunos de ustedes vieron el título, que es mantenerse alerta o stay alert en inglés. ¿Por qué, hermanos? La mayoría de las veces cuando alguien da esta recomendación de mantente alerta, es para el beneficio del que se le está dando la recomendación. Para un beneficio bueno, para que se libre de peligros, de daños que le puedan causar a él o a ella. Y la palabra de nuestro Dios nos dejó grande recomendación: mantente alerta. ¿Por qué será? Porque corremos peligro. Creo que si yo les preguntara qué peligros hay en el mundo, hermanos, me van a salir con infinidades de cosas, porque en el mundo hay peligro. Peligro, y corremos en riesgo de morir, que nuestro cuerpo físico material muera. Pero esta recomendación, hermanos, es una recomendación mucho más especial, porque esta recomendación que se nos está dando a través de la palabra de Dios es para no morir espiritualmente. Y esa es la parte que debemos de tener bien claro, porque es muy importante que estemos alertas sobre nuestra espiritualidad. Porque vamos a ver a través de la palabra de Dios que si no estamos al pendiente, no solamente nos vamos a perder de la vida eterna, perder de las bendiciones de nuestro Dios, sino que vamos a sufrir, vamos a recibir el daño, las consecuencias, si nos descuidamos. Porque cuando a alguien se le dice, hey, mantente alerta, vigila bien, no te duermas, es porque algo tiene que aparecer que le puede causar daño y debe saber cómo evitarlo, cómo esquivarlo, cómo no sufrir el daño, mantenerse alerta. ¿Por qué? ¿Por qué nos debemos mantener alerta si tenemos a nuestro Dios todopoderoso que todo lo sabe, todo lo puede? Bueno, es verdad que tenemos un Dios todopoderoso y que Él nos puede librar, pero la palabra de nuestro Dios también nos dejó escrito esta enseñanza para nuestro propio bien. Dice, y quiero que le demos lectura en 1 de Pedro capítulo 5, verso 8, que dice, 1 de Pedro capítulo 5, verso 8, nos dice así: sed templados y velad, porque vuestro adversario el diablo, cual león rugiente, anda alrededor buscando a quien devore. Ser templados y velar. No se duerman, manténganse firmes en la decisión de obtener la salvación, porque su adversario, su enemigo, el diablo, ¿cómo anda, hermanos? Como león rugiente buscando a quien devorar, hablando en sentido figurado, porque no esperamos, o quién de ustedes se imagina que va a entrar un león de aquella puerta y nos va a devorar. ¿Será eso que se está refiriendo la palabra de Dios? No se está refiriendo a un león y que viene gritando y nos va a rasguñar y nos va a matar. ¿Cómo puede entrar ese león a devorar a hermanos en la iglesia? ¿Se han preguntado eso, hermanos? ¿Cómo es posible que
este adversario puede devorarme a mí. ¿De qué manera? ¿En qué forma? Y debemos de saber, porque entonces vamos a mantenernos alertas. Si no sabemos las formas en que este adversario opera, pues no las vamos a poder evitar, nos vamos a ir a tropezar en ellas. ¿Qué podría ser? Que mete pensamientos en contra de un hermano con otro, pensamientos de rencor, pensamientos negativos, donde solamente empiezan a ver lo negativo y ya no ven lo positivo, lo bueno en la iglesia. Porque esas son las maneras en que trabaja el adversario, y es por eso que debemos de saber de qué yo debo de estar alerta, de qué, cómo, para librarme del peligro. Porque no va a venir Satanás o el diablo a morderme, rasguñarme, pero con los pensamientos me va a decir: es que ya te fijaste, que ignoraron tu punto de vista, que no valoraron tu trabajo, que te esfuerzas y nadie lo ve, o que lo que tú dices casi siempre lo ignoran, y empieza a trabajar en la mente. ¿Para qué te esfuerzas tanto si no es ni tuya la iglesia? Cuando salgas de encargado se va a poner otro, etcétera, etcétera. Empiezan a crear pensamientos negativos, y esos pensamientos entristecen al alma espiritualmente, desaniman y hacen que el hermano o la hermana empiece a morir lentamente. Si él o ella no se percata de que está sufriendo rasguños del adversario, del diablo. Y esto es algo que debemos de poner muy atención, hermanos, porque si no sabemos detectar eso, ¿qué dice la palabra de Dios? Que aún hasta los escogidos van a caer en el error. Hasta aquel hermano o hermana dice que es el ministro, ¿y cómo es posible? Es ministro, claro, pero también es de carne y hueso, y también piensa, y también medita, y también puede ser atacado por Satanás. Entonces, esta es la recomendación: manténganse alerta, despiertos, velad, porque vuestro adversario el diablo anda como un león rugiente viendo a quién devorar, viendo quién ya miró algo negativo, y decirle: oye, y mira esto, y mira aquello, y que ese sentimiento vaya creciendo más y más. Y al rato ya no sea uno, ya sea dos hermanos, porque ya le dijo el otro: ¿sabes qué? Mira esto y mira aquello. Y al rato ya estamos en medio de conflictos en la iglesia. ¿Y a quién le estamos complaciendo? A Dios no creo, hermanos. Dios no creo que le gusta que andemos entre hermanos aquí en conflictos, en discusiones, en problemas. Solo al Satanás. Pero debemos de comprender bien que nuestra vida espiritual es fundamental para que podamos no solamente estar bien aquí en la iglesia, sino también en la casa y en el trabajo y en donde quiera que estemos. Si por dentro espiritualmente no estamos, nos estamos descuidando, vamos a sufrir consecuencias duras. Dicen por ahí que el camarón que se duerme se lo lleva la corriente. Y cristiano que se duerme,
se lo come el león, se lo come. Porque estamos hablando de que, hermanos, tenemos un adversario que no le agrada que estemos viviendo en paz, que de alguna u otra forma va a meter cizaña y nos va a separar. Y la palabra de Dios no se equivoca cuando nos da esta recomendación, por algo es que dice también en Corintios, nos dice en Corintios capítulo 10, verso 13, si mal no estoy. ¿Qué dice Corintios capítulo 10, verso 13? Primera de Corintios, perdón. Perdón, 10, 12. Amén, gracias. Primera de Corintios 10, 12. Así que el que piense estar firme, mire, no caiga. ¿Por qué? Porque, hermanos, nadie está exento a caer y a ser devorado por el enemigo, que es el diablo. Así que el que piense estar firme, mire que no caiga, manténgase alerta. Porque de hecho, hermanos, aquellos que creemos estar firmes, que tienen el don de liderazgo, son los que más van a ser atacados por Satanás, porque Satanás, el diablo, va a atacar a las cabezas, a los líderes. Y es de tener mucho cuidado de cómo evitar esos golpes, cómo evitar caer en conflictos dentro de la iglesia. El que piense en este preciso momento estar firme, mire y no caiga. Porque hay un enemigo que trabaja, hermanos, también de día y de noche. Y si nosotros nos dormimos, ¿qué va a pasar? Nos va a ir mal. Y es importante que tengamos esto bien claro, porque puede ser en cualquier momento, en cuando menos uno se lo espere. Ya empezó un rumor, ya empezó una calumnia, ya empezó algo que dice, pero ¿cómo? Si yo siempre me he esforzado y trato de hacerlo mejor, ¿y cómo es posible? Pues el consejo, la recomendación es que no durmamos, que estemos al pendiente. ¿Cómo? ¿Cómo yo puedo estar alerta? Ya sabemos que hay un enemigo que anda como un león buscando a quien devorar. ¿Y cómo me va a devorar? Con pensamientos negativos hacia los hermanos, hacia la iglesia, y que solamente me va a hacer ver lo malo. Y si eso me llega a pasar a mí, ya sé cómo reaccionar. ¿Qué debemos hacer cuando estamos tristes, enojados, frustrados, estresados? ¿A dónde vamos? ¿Qué hacemos? A buscar ayuda. Algunos van ¿cómo se llama este hombre que les da consejos, terapia? Psicólogos. Algunos van a buscar ayuda a psicólogos, pero nosotros tenemos la oportunidad de buscar una ayuda sobrenatural. ¿Cómo? ¿Dónde? En oración, ayuno y en la iglesia. Claro que sí, porque aquí en la iglesia se hace oración, se habla de la palabra de Dios y se alaba también al Creador. De esa manera, hermanos, nos vamos a mantener alerta y no vamos a sufrir los daños. Buscando a Dios y su protección en todo tiempo. Porque eso es lo que también debemos de tener bien claro, que este enemigo, este adversario, no lo vamos a vencer con nuestras propias fuerzas.
porque con nuestras propias fuerzas nos gana. Va a ser con ayuda de Dios, estando alertas. ¿Cómo un cristiano puede estar alerta? No dejando de hacer oración, no dejando de leer la Biblia, no dejando de venir a la iglesia y no dejando de ayunar en ciertos tiempos. Fundamental que para que la iglesia esté alerta y no suframos daños de este enemigo es que estemos en oración constante, estemos aprendiendo de la palabra de Dios y seamos constantes en la iglesia. Fundamental. Porque quien no conoce, hermanos, de la palabra de Dios no va a poder detectar este tipo de problemas. No va a poder detectar que la cizaña me está contaminando. Porque esa es la realidad que a veces a algunos nos cuesta entender. ¿Cómo es posible que en la iglesia surjan estas cosas? ¿Por qué? Si somos hermanos, somos cristianos. Pero la realidad de las cosas es que hay cizaña, hay maldad, y Satanás es quien la mete en los pensamientos de los hermanos. Entonábamos hace ratito un canto de y es necesario que juntos hoy crezcan, porque algún día nuestro Señor Jesucristo, cuando venga, va a apartar el trigo de la cizaña, de los malos pensamientos, de la negatividad. Algo que podemos detectar cuando un hermano está siendo agarrado por el adversario. Y esto es algo, hermanos, que debemos saberlo detectar para poder también ayudar, porque estamos alertas todos, cuidándonos entre todos. Que si vemos un hermano o una hermana que está siendo atacada, no la vamos a dejar que muera. Pero esto que suele pasar nos deja claro que está siendo atacado o atacada por Satanás, que le cuesta aceptar que está en un error. Cuando un hermano o hermana le dice, oye, creo que no está correcto esto. Y el hermano y la hermana, pero es que esto, es que lo otro, y siempre va a buscar una forma de excusarse. Y le cuesta aceptar que está en un error. Y es ahí que nosotros debemos de saber y buscar la manera de cómo ayudar. Debemos estar atentos, porque, hermanos, la palabra alerta, su significado tiene dos que encontraba yo en el diccionario, que significa atento o vigilante. Estar alerta, en otras palabras, es estar atento, estar vigilando todo. Su alrededor, la iglesia, cómo está el ambiente, su vida. Y debemos de ser humildes y reconocer cuando algo no está yendo bien. Y detectar, hermanos, que estamos siendo atacados por el adversario de nuestro Dios. Mantenerse alerta, evitando vivir en pecado. Muy importante. Porque todos sabemos lo que es bueno y lo que es malo. Pero cuando el enemigo nos está atacando, nos ciega y no nos damos cuenta. Dice San Marcos capítulo 13, verso 33 al verso 36, lo que nuestro Señor Jesucristo les dijo en aquel tiempo que estuvo aquí en la tierra. San Marcos capítulo 13, verso 33 al 36.
Claro, ¿qué dice San Marcos capítulo 13, verso 33? Trece, 33. Dice así, dice, mirad, velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. Como el hombre que partiéndose lejos dejó su casa y dio facultad a sus siervos y a cada uno su obra, y al portero mandó que velase. Velad pues, porque no sabéis cuándo el Señor de la casa vendrá, si a la tarde o a la mediodía, o a la medianoche, o al canto del gallo, o a la mañana, porque cuando viniere de repente no os halle durmiendo. Amén. El consejo de nuestro Señor Jesucristo: velar y orar. Y uno de los sinónimos de estar atento o vigilante, hermanos, pues es velar, estar atento, vigila y ora. ¿Por qué? Porque dice que no sabéis cuándo el Señor de la casa vendrá, porque no sabemos cuándo vendrá nuestro Señor Jesucristo. Pero que cuando venga, no nos halle durmiendo. Y esto, hermano, no significa que nos vaya a ir durmiendo literalmente, vamos a estar durmiendo. Que cuando venga nuestro Señor Jesucristo, no nos halle infructuosos, no nos halle sin buenas obras, no nos halle viviendo en pecado. Y es verdad, hermanos, no sabemos, como dice aquí la lectura, el día ni la hora, no la sabemos. Pero quién sabe qué día y qué hora se va a morir. Que diga, hermanos, yo en un mes, en el día sábado a mediodía ya está ahí. No sabemos. Puede ser mañana, puede ser en una semana, cuando Dios decida. Pero el día en que nos marchemos de este mundo, hermanos, debemos de irnos seguros de que lo habremos logrado. Que nuestras obras buenas pesen más que las obras malas. Y algo, hermanos, que sería un plus, que no muramos, que no muéramos en medio de problemas y conflictos entre los hermanos. Qué triste sería eso, que después de una vida en la iglesia, luchando, esforzándonos, y que nos marchemos de este mundo en problemas entre nosotros. Eso, hermanos, sería muy triste. Porque el día en que venga nuestro Señor Jesucristo, si se imaginan esta parte y le decimos, Señor, te fallé y no te cumplí. Debemos estar alertas. No sabemos cuándo nuestro Señor Jesucristo va a venir, pero tampoco sabemos cuándo nosotros vamos a morir. Y para los que no están bautizados, hermanos, este es un consejo extra también. No lo piensen dos veces, que la muerte, como dicen por ahí, la muerte no avisa. Nos llega de repente y de repente ya no estamos y ni siquiera dejamos en orden nuestra vida. Mantente alerta, cuídate y cuida al de los demás también. Dice Primera de Corintios capítulo 16, verso 13 y 14. Primera de Corintios capítulo 16, verso 13 y 14. Amén. Gracias, nuestro hermano Roberto.
velar y estar firmes en la fe. Velar, estate alerta y estad firme en la fe, portándote varonilmente. Y una palabra que a veces no nos agrada escuchar: esforzaos, porque fácil no va a ser. Dicen por ahí, lo bueno cuesta. El que quiere azul celeste, que le cueste. El que quiere la vida eterna se tiene que esforzar, se tiene que sacrificar. Y a veces, hermanos, ir en contra de lo que yo siento y quiero aquí adentro o acá. Ir en contra de eso. Eso es esforzarnos, eso es sacrificarnos. Fácil no va a ser, pero debemos de estar firmes en la fe y portarnos varonilmente, como dice aquí la lectura. Y el 14, todas vuestras cosas sean hechas con caridad. En otras palabras, todas nuestras acciones sean hechas con amor, con compasión, con misericordia. Y aquí, hermanos, nosotros nos conocemos mejor que nadie de nuestras acciones de toda esta semana, del 1 al 10. ¿Cuántas fueron con amor, con misericordia, con compasión? ¿Todas? Qué hermoso sería. Todas vuestras cosas sean hechas con caridad, porque dice la palabra de Dios que la caridad perdonará muchos pecados, faltas que tengamos por haber obrado bien. Dios las pondrá en una balanza, y las más buenas son las que van a pesar más. Y procuremos, hermanos, que no solamente sea hoy, en todo tiempo. Y no quiere decir que ya lo logramos porque estamos hoy aquí en la iglesia, porque nos queda un camino por delante y debemos practicar la enseñanza. Debemos estar firmes en lo que hemos creído, no vacilar, no dudar. Esa es la exhortación, la recomendación que hoy estamos recibiendo. Esfuérzate, haz tus obras con amor, con misericordia, con compasión. Y entonces, dicen por ahí que el que obra con amor mirará las manos de Dios en todo. ¿Por qué, hermanos? Porque dice la palabra de Dios que Dios es amor. Y el que obra con acciones de amor mirará las manos de Dios en todo. Pero debemos de tener cuidado y estar alertas. Dice Hechos capítulo 20, verso 28 al verso 31. Hechos 20, verso 28 al 31. Nos dice: por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para aceptar la iglesia del Señor, la cual ganó por su sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño, al ganado, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para llevar discípulos tras sí. Por tanto, velad, acordándoos que por 3 años de noche y de día no he cesado de amonestar
con lágrimas a cada uno. ¿Por qué debemos velar? ¿Por qué debemos estar alerta? ¿Y por qué debemos estar atentos y vigilar? Porque de entre la misma congregación, hermanos, los hermanos o hermanas que son atacados por el adversario de nuestro Dios, de la iglesia de Dios, van a empezar creando conflictos, disensiones, divisiones. ¿Por qué? Dice, ¿por qué? De vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para llevar discípulos tras sí. Y si esto, hermanos, no le ponemos atención, vamos a caer. Si no tenemos cuidado en esta parte, porque creemos que el hermano o las hermanas de la iglesia no me puede dar un mal consejo, cuidado, mucho cuidado de quien escuchamos el consejo. Porque siempre puede pasar, y esto es algo que se tiene que decir como es, que cuando una hermana o un hermano tiene algo ya en contra de alguien o de algo que no le está satisfaciendo, va a buscar a quien le haga compañía. Y si nosotros no somos lo suficientemente inteligentes y estamos alerta para detectar esto, hermanos, al rato ya somos del grupo del hermano o de la hermana que está haciendo divisiones en la iglesia. Porque nadie de aquí, hermanos, va a decir abiertamente y aceptar: yo soy cizaña. No puede ser posible eso. Nadie de nosotros se va a levantar y decir: yo soy cizaña. Pero debemos de saberlo detectar cuando algo está causando divisiones en la iglesia y buscar la manera de ayudar para bien. Lo dice la Escritura, hermanos, no es algo que yo me lo imaginé y estoy pensando. Dice que de entre ustedes mismos saldrán hombres con pensamientos, lobos rapaces, que buscarán llevar discípulos tras sí, buscarán quien más piense como él o como ella y hacer grupo. Y dice Pablo: por lo tanto, velad, acordándoos que por 3 años de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. No descansaba recordándoles lo bien que se debe hacer, de tener cuidado, porque podemos caer. Debemos de saber detectar si el consejo de la hermana lo está haciendo para el beneficio y crecer yo espiritualmente, o me está ayudando a ver las cosas como él o ella los ve y ser parte de su grupo. Tengamos cuidado y mantengámonos vigilantes. Detectemos esa parte y ayudémonos los unos a los otros, abriéndonos los ojos. Porque este adversario, hermanos, este enemigo de Dios, ciega a las personas y no les permite darse cuenta cuando están en un error. Y debemos de saber detectarlo. Dice Romanos capítulo 13, verso 10. Romanos capítulo 13, verso 10 al verso 14. Nos dice: la caridad no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es la caridad. Y esto, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora nos está más cerca nuestra salud que cuando creímos. La noche ha pasado y ha llegado el día. Echemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lechos
y disoluciones, no en pendencias y envidia. Mas vestíos del Señor Jesucristo y no hagáis caso de la carne en sus deseos. Amén. Qué fuerte está esto, hermanos. Está bastante fuerte y es más claro que el agua del mar azul. No dormamos y andemos como de día honestamente, no en glotonerías, no en borracheras, no en lechos y disoluciones. En otras versiones dice, hermanos, no en orgías, no en divisiones, no en disensiones y no en pendencias y envidia. Cosas de la carne, acciones carnales. Mucho cuidado, dice, andemos como de día honestamente y evitando este tipo de situaciones. Envidia. Mas vestíos del Señor Jesucristo, como nuestro Señor Jesucristo lo hizo. ¿Cómo hizo Él las cosas? Justamente en temor a su Padre, nuestro Dios. Y no hagáis caso de la carne en sus deseos. Muy importante. No le hagas caso a eso que sientes aquí, que piensas que es que no se vale que me hagan esto a mí. Yo siempre he trabajado, yo siempre he hecho más de lo que otros han hecho. ¿Por qué? Dice la palabra de Dios, no hagáis caso de la carne en sus deseos. Ignora esos pensamientos. No los dejes crecer. Porque ¿qué va a pasar? Nos vamos a hacer infelices, nos vamos a deprimir y nos vamos a terminar yendo de la iglesia. Y eso, hermanos, no queremos. Al menos yo, hermanos, deseo de corazón que nadie le suceda eso, que termine yéndose de la iglesia por problemas. Muy importante. Andemos como hijos de luz y no de las tinieblas. Consejos que sin duda nos abren los ojos para poder vivir en paz y mejor. Porque, hermanos, quien no puede vivir en paz es porque está siendo atacado por el enemigo de Dios que le está robando eso. Y si en alguno de nosotros se encuentra en esta situación, en este momento, cuidado. Hay que orar más, hay que ayunar. Y hay que, como cuando nuestro Señor Jesucristo le preguntó o les decía a sus apóstoles en aquel tiempo de que había alguien que lo iba a traicionar, que estaba en su mismo equipo, y que empezaron a preguntarle, ¿seré yo, Señor? ¿Acaso seré yo? Y él, hermanos, les contestó quién era. Y no dudemos que si nosotros en oración le decimos a nuestro Dios, Señor, ¿seré yo el que está ahorita siendo atacado por el adversario? Que sí nos va a contestar si sí o no. Así como lo hizo nuestro Señor Jesucristo en aquel tiempo que le dijo, tú lo has dicho. Ya por último, hermanos, vamos a leer Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versos 5 al 6. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versos 5 al 6. Vamos a darle lectura a todos juntos que nos dice la palabra de nuestro Dios en esta
Parte en Primera de Tesalonicenses capítulo 5, verso 5 al verso 6. Y con esta hermosa enseñanza y este hermoso pensamiento que vamos a dar lectura, hermanos, nos vamos a ir en esta tarde. Y primeramente Dios será de grande bendición. ¿Qué dice Primera de Tesalonicenses 5, del 5 al 6? Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás. Antes velemos y seamos sobrios. Amén. Amén. Todos nosotros que nos acercamos a escuchar palabra de Dios, debemos andar en luz y ya no más en tinieblas. En otras palabras, ya no más en problemas, divisiones, pensamientos negativos y ya no más inconstantes. Porque eso, hermanos, eso nos va a llevar a obtener esa gran promesa que es la vida eterna. Pero antes de eso nos va a traer paz a nuestra vida. Que el Señor los siga bendiciendo. Paz a vosotros.